buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría compartir con ustedes esta reflexión para este domingo 13 de octubre. Deseo que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. El domingo, una ocasión para consagrar nuestra vida al Señor, para renovar nuestra fe, para caminar como discípulos de Cristo Jesús. Hoy el Evangelio que la Iglesia nos ofrece está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Dale el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este es el texto del Evangelio que hoy la Iglesia nos ofrece. Procuremos nosotros prestarle toda nuestra atención. Intentemos meternos en el Evangelio para que nos hable, para que ilumine nuestra vida y nos ayude a responder con prontitud, con fidelidad y con perseverancia. Para reflexionar el Evangelio nos acompañará don Mario Alfaro. Quédense con nosotros y así meditemos juntos la palabra de Dios que hoy nos ofrece la Iglesia. Volvemos en breve. Tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2025 Full Extra o alguno de los 36 premios más, participando en la rifa anual de Lumen El Salvador. Adquiere los boletos llamando al teléfono 2260-1583 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174 o en oficina de Lumen El Salvador y consulta otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo jueves 7 de noviembre.
Con tu ayuda, seguiremos evangelizando. Queridos hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros en este día domingo. Juntos queremos meditar la palabra de Dios, el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para este día domingo. Para reflexionar el Evangelio, hoy nos acompaña don Mario Alfaro. Muy buenos días, don Mario. Buenos días, Padre Simeón. Buenos días, amigos y amigas. Que nuestro Señor disponga nuestro corazón y nuestro pensamiento para iluminar con su palabra nuestra vida diaria. Don Mario, hoy nos encontramos en el Evangelio, este pasaje de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 17 en adelante. Jesús va por el camino y alguien le sale al encuentro. Y este que sale al encuentro no es como otros que porque están enfermos, porque tienen una preocupación de algún espíritu que les está dominando. No es eso, sino que este hombre está preocupado por otra realidad mucho más profunda, podríamos decir. No es una circunstancia temporal lo que le lleva en su interior, sino que es un interrogante, es un cuestionamiento, es algo que está en su interior y quiere aclarárselo. Es la pregunta sobre la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús ha respondido a muchas inquietudes sobre el sábado, sobre la ley, sobre el matrimonio. Ahora viene esta pregunta: ¿y qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Padre Simeón, hermanos y hermanas, como siempre, Padre, la palabra de Dios es actual, es eficaz, nos habla a cada uno y seguramente hoy también pues nos va a dirigir un mensaje a cada uno de nosotros. El evangelista San Marcos habla de que va por su camino, Jesús dice, ¿verdad? Y se aparece este hombre. La referencia en el evangelista Marcos siempre es el camino a Jerusalén, el camino a la cruz, a su ofrecimiento de la vida por nuestra salvación. Y este hombre, que en otras versiones, Lucas se refiere a un joven, ¿verdad? Un joven rico. Por eso algunos recordaremos pues al joven rico, decimos, ¿verdad? En algunas ocasiones. Entonces sale corriendo, es interesante, ¿verdad? Sale corriendo, se posta ante Jesús y le pregunta qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna. Que por cierto también, Padre, el evangelista Marcos, los sinópticos hablan mucho más del reino de Dios o de la salvación. Incluso aquí en este evangelio vamos a hablar de ser salvado, pero el evangelista Juan habla más de la vida eterna. Entonces, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿verdad? Ya conoce los mandamientos, sí, los cumplo desde joven. Jesús lo vio y lo amó, dice. Se ve pues que este hombre era un hombre dispuesto a lo que era bueno, ¿verdad? Estaba dispuesto y como que aspiraba que esto que hoy estaba realizando también tenerlo en la vida eterna. Jesús pues capta en él una admiración, ¿verdad? Admira a este hombre, pero más adelante vamos a darnos cuenta, Padre, que algunas veces pues nos falta dar el paso más adelante. El paso más adelante como que nos falta darlo, y en otras ocasiones hemos hablado de que cuando ponemos la confianza en nosotros, Padre, es que nos cuesta, pero cuando ponemos la confianza en Dios es que todo es posible. La pregunta sobre la vida eterna, yo creo que tiene que estar siempre en el corazón de todos, independientemente de la edad que tengamos. Como muy bien lo ha señalado don Mario en el Evangelio, en otro momento o en otro texto del Evangelio dice que es un joven. Si es un joven, si es una persona mayor, si es alguien muy mayor, pues la vida eterna es como de estas preguntas que están en el interior de cada persona. La vida eterna, puesto que esta vida se nos acaba, puesto que esta vida que hoy tenemos, tarde o temprano, todos somos conscientes de que es una vida frágil, tenemos una vida corta, podemos aspirar a tener una cierta cantidad de años, pero no depende de nosotros. Pero sí quisiéramos, sí anhelamos una vida para siempre.
una vida eterna, una vida con Dios, una vida donde ya no se nos arrebatará el bien supremo. Y es esta pregunta la que también nosotros tenemos que dejar que aflore en nuestro corazón, no tener miedo de preguntarnos también nosotros, ¿cuánto deseo yo la vida eterna? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para alcanzarla? Este hombre sabía que algo tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Dios nos ha creado a todos para la vida del cielo, para la vida eterna. Nos ha dado la libertad y nos da sabiduría para saber discernir en nuestro mundo por dónde encaminarnos, por dónde debemos seguir el camino. Algunas veces pudiéramos tener claridad y decir, yo sé que por aquí va el camino de la salvación, el camino de la vida eterna. Otras veces pudiéramos confundirnos o pudiéramos olvidarnos. Ese es un riesgo que está en algún momento determinado. Podríamos pensar que los elementos de la cultura moderna nos llevan a pensar más en este mundo. Cubre tus necesidades, haz tu vida, proyéctate solamente en tus cosas aquí y no te preocupes por nada más, ¿verdad? Entonces, un riesgo es olvidarnos esta pregunta fundamental que da sentido a lo que hacemos, que está a la base de todo el caminar cristiano, de un discípulo, de un hombre que camina en la fe, de una mujer que quiere agradar a Dios. En el fondo, el camino es porque quiero alcanzar una vida plena con Dios. Eso es lo que da sentido a los pequeños esfuerzos, pequeños sacrificios que se van presentando en el camino. Vamos a hacer una pausa y les invitamos para que también ustedes, si quieren, tengan el texto bíblico, San Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante, y juntos lo meditemos y le pedamos al Señor que nos ayude a comprender siempre su palabra. Hacemos una pausa, volvemos en breve. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamar los gozosos: «Hemos encontrado al Mesías». Palabras del Papa Francisco, numeral 120, exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Queridos hermanos, este domingo el Evangelio nos presenta una enseñanza de Jesús extraordinaria, rica por su enseñanza, porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana. El Evangelio siempre debe ser una luz para que nos ayude a caminar y a saber acertar en nuestras decisiones. El hombre que se acercó a Jesús preguntándole qué debo hacer para alcanzar la vida eterna, era un hombre que ya cumplía los mandamientos y se sintió, de alguna forma podríamos decir, como halagado al escuchar que Jesús le dice: cumple los mandamientos. Ahí están los mandamientos, ese camino te conduce a la vida eterna. Pero aquel hombre todavía pregunta: ¿me falta algo más? Y es aquí donde Jesús le va a hacer una propuesta que lo va a dejar desconcertado a este hombre. Sí, cómo no. Vende todo lo que tienes y sígueme, ¿verdad? Este es el paso que nos cuesta dar, tal vez, ¿verdad? En la cultura del Medio Oriente, claro, se habla mucho de las herencias, ¿verdad? Heredar de los padres, y claro, tal vez un requisito mínimo siempre es que sea un buen hijo. Un hijo puede poner en peligro su herencia si no lleva una buena conducta. Este joven o este hombre hacía todo lo que Dios nos había mandado. Aunque, padre, digamos, no podemos pasar por alto que Jesús le menciona unos mandamientos que van más relacionados con la relación con los hombres, ¿verdad? No matar, no robar, no adulterar, no codiciar, todo esto. No le pregunta lo primero, ¿verdad? Y creo que por ahí pareciera que podría ir la intención de Jesús. Este hombre ha puesto su importancia, el valor relevante en las cosas materiales. Él quiere heredar la vida eterna, pero tiene muchas cosas, y aquí, como decía el padre Simeón, Jesús lo desconcierta: vende todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Y
el tener posesiones, Padre, siempre se ha dicho, no es malo, ¿verdad? No es que sea malo, sino el apego que hacemos en las cosas materiales, el apego que ponemos en las riquezas, que muchas veces, pues, y aquí veníamos a la primera parte de los mandamientos de Dios, como que no cumplimos con el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando ponemos el apego en las cosas materiales, corremos ese peligro de no darle el primer lugar a Dios. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Esta es una llamada para que aquel hombre se convierta en discípulo de Jesús. Ven y sígueme. Esa palabra la escucharon los primeros discípulos, los pescadores, la escuchó Mateo, ven y sígueme. Y respondieron, se levantaron, dejaron de hacer aquello que estaban haciendo y comenzaron a seguir a Jesús. De este hombre no se dice cuál era su trabajo, qué hacía en su vida, pero Jesús quiere que lo siga a él. Sígueme. Estar dispuesto a seguir a Jesús debe de ser como la actitud de todo bautizado. Discípulos y misioneros. Discípulo, aquel que aprende a escuchar a Jesús, que sabe prestarle el oído, la atención y el corazón está puesto en lo que Jesús va a decir. Jesús quiere que él, este hombre que lleva una rectitud moral, que es una persona buena, pueda también acompañarlo, vaya con él. Hubiera sido uno más de los discípulos. Y sin embargo, este hombre no dio ese paso, no quiso hacerlo. Tampoco Jesús lo amenazó, no lo obligó. Simplemente se lo propuso, como muchas veces Jesús propuso a los que le escuchaban: el que quiera venir conmigo, el que quiera seguirme. Es así el camino de la vida cristiana, es la disposición a caminar con Jesús, pero sabiendo cuáles son como las condiciones para seguir a Jesús. De otra manera, el camino no lo haremos de la mejor forma. Haremos como que seguimos a Jesús, pero en el fondo no lo seguimos. Seguiremos solo nuestros criterios, seguiremos nuestra perspectiva, nuestras aspiraciones, seguiremos nuestros propios modos de pensar, pero no seguiremos a Jesús. Entonces aquí viene esta interrogante: ¿qué habrá pasado con aquel hombre? Se fue triste, dice el Evangelio, no quiso seguirle, pero no solo eso, sino que los discípulos también se quedaron así un poco, se cuestionaron al darse cuenta de que lo que Jesús había dicho les hacía pensar a ellos. Y qué bueno cuando el Evangelio nos hace reflexionar, nos hace meditar y nos hace pensar, bueno, ¿y qué pasa con mi vida? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Por dónde va mi camino de fe? El Evangelio debe ser para que nosotros podamos revisar por dónde estamos dispuestos a caminar en el seguimiento de Cristo Jesús. Bueno, Padre Simeón, usted ya lo expresó. Todos los bautizados, pues, somos llamados a ser discípulos de Jesús y también misioneros, a anunciar la buena noticia de salvación. Claro, esto implica una renuncia a muchas cosas, ya lo decíamos, ¿verdad? Los mismos mandamientos nos manda, pues, no tener ídolos. Y ese es el problema, pues, de que hagamos ídolos las riquezas, la fama, el poder, etcétera, etcétera. Cuántas cosas, pues, que el mundo, como decía el Padre Simeón, de hoy nos ofrece, nos propone, nos invita a seguir y aspirar. El Cristo Jesús nos ha dicho siempre: tomen su cruz y síganme. Pero qué bueno, ¿verdad? Porque también en este Evangelio nos anuncia las promesas que vamos a tener, el que asumamos, el que asimilemos, el que aceptemos seguir a Jesús y anunciar su Evangelio. Jesús quería que este hombre caminara como un discípulo, libre de todo apego a los bienes materiales, no porque los bienes sean malos, pero sí lo quería Jesús disponible para anunciar el reino de Dios. Y este hombre no quiso hacerlo, se fue triste al no responder a esta propuesta que Jesús le hacía. Tal vez nosotros también en algún momento nos hemos negado a dar un paso más en nuestro compromiso de fe, en nuestra vida cristiana. Pensémoslo, tal vez este domingo la palabra de Dios sea una ocasión para motivarnos a decir, bueno, si soy yo el que en algún momento me he negado, hoy es la oportunidad
para poder responder con mejor disposición y seguir a Cristo Jesús caminando juntamente con Él. Hacemos una pausa y volvemos en breve. Tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2025 Full Extra o alguno de los 36 premios más, participando en la rifa anual del Lumen El Salvador. Adquiere los boletos llamando al teléfono 2260-1583 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174 o en oficina de Lumen El Salvador. Y consulta otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo jueves 7 de noviembre. Con tu ayuda seguiremos evangelizando. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos hace cuestionarnos a nosotros también sobre cómo está nuestra vida moral y también cómo nosotros estamos dispuestos a renunciar en nuestra vida cotidiana para que nuestro corazón no esté apegado a bienes, a personas y podamos seguir a Jesús con fidelidad. Y tal vez sea una de las ocasiones para orar, para que nunca falten hombres y mujeres dispuestos a caminar con un corazón entregado, dispuesto, desapegado de cualquier bien, afecto material, humano, y así caminar en pos de Cristo Jesús. Cristo Jesús lo mostró con su vida, que es lo que significa entregarse a la voluntad del Padre. Los santos también lo han hecho, han seguido ese camino de una renuncia a los bienes materiales, pero su vida se enriquece porque el que se acerca a Dios, su corazón se amplía y su capacidad de amar se hace más auténtica. Entonces Jesús en el Evangelio también responde a los discípulos que dicen: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y entonces también Jesús les dice que ellos también heredarán la vida eterna, pero también habrán persecuciones, pero también recibirán en la iglesia, en el seguimiento de Cristo, una familia espiritual. Padre, realmente aquí como que encontramos la clave, ¿verdad?, para asimilar, asumir el mensaje que el Señor nos quiere dirigir en este domingo. Los apóstoles se sorprenden, entonces, ¿quién podrá salvarse? Si vieron que el hombre cumplía todo, era un hombre bueno, ellos también pues habían dejado todo. Jesús les deja claro: para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Lo hemos dicho en otras ocasiones, Padre, que el que pone la confianza en Dios puede dar, pues, crecer en la vida cristiana. Yo le preguntaba la vez pasada: Padre, ¿y qué es tener un corazón puro? Y usted me respondía más o menos, pero me respondía: el que pone la confianza en Dios, me decía, ese es el corazón puro. Hermanos y hermanas, creo que esta es la clave. En lo personal así lo asumo: poner la confianza en Dios, pedirle a Dios, como dice el Padre, porque siempre hayamos hombres y mujeres dispuestos a seguir a Jesús, a hacer esas renuncias necesarias, no a ser ídolos ni de los apegos materiales, personales, ni fama, ni prestigio, ni aplausos, ni poder, sino poner la confianza en Dios. Y también este Evangelio podríamos nosotros mirarlo, especialmente esta parte final, cuando los discípulos le dicen a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo. Yo creo que estamos en un tiempo donde se nos invita a orar por las vocaciones. Y si hay un joven o una joven que en algún momento se pregunta: ¿y será que a mí me llama el Señor? ¿Y será que yo podría, pues, dar un paso más? Pensemos en cuántas personas están en las parroquias, en comunidades, en movimientos, asociaciones, están entregados, están sirviendo y hacen cosas extraordinarias en su servicio al Señor, pero ¿y no será que el Señor les está pidiendo algo más? Y a veces hay miedo de preguntarse, hay miedo de quizás de dejar algo, porque pues cada uno se siente bien en la iglesia porque es un ámbito de comunión, pero quizás no están dispuestos a renunciar a ciertos bienes para dar su vida como Cristo lo ha enseñado.
si hubiera alguno que siente la llamada del Señor a que lo siga, a que se desprenda de todo, a lo mejor puede ser un gran misionero, puede ser un buen discípulo del Señor, no solo ahí en su parroquia, sino quizás en otros ámbitos. Y por eso yo creo que dentro de poco que vamos a celebrar la jornada de las misiones, podría ser este evangelio como una preparación para que nosotros pues vayamos pensando cuánto bien podría hacer cada uno de nosotros si su vida se la entregara al Señor por completo. Y dijera, Señor, aquí estoy, ¿verdad? De hoy en adelante sí me gustaría seguirte, sí me gustaría, pues aunque tengo a lo mejor otras aspiraciones, pero no quiero preocuparme de eso. Que mi preocupación sea hacer de mi vida un don para los demás. Eso es un evangelizador, eso es un misionero. Entonces puede ser por ahí también que esta inquietud, ojalá se escuche y alguno se sienta interpelado, motivado y que no tenga miedo de renunciar a ciertos bienes que hoy le dan cierta seguridad, cierta a lo mejor paz en su vida, pero hay algo más que llena el corazón. El Señor lo ha prometido, ninguno que deje sus bienes dejará de recibir el 100 por 1 y el Señor seguramente hará que la vida de una persona dé muchos frutos allí donde va. Un saludo, Padre Simeón, empezando por usted y a todos los sacerdotes religiosos y religiosas que aceptaron este llamado a ser misioneros de Jesús, a anunciar la buena nueva a todos los confines del mundo. Y también Santa Teresa de Jesús, un saludo a Monseñor Osvaldo Escobar, director espiritual de Lumen El Salvador, y a toda la comunidad carmelitana. Quien a Dios tiene, decía, ¿verdad? La famosa expresión de Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada le falta porque Dios llena todo el corazón de una persona, el que ha decidido caminar en este camino de servicio, de entrega al Señor. Pues bien, hermanos, que el Señor nos ayude para que el Evangelio nos anime a responder con prontitud en nuestra vida cristiana y no vayamos tristes, sino contentos de seguir a Jesús, que llena el corazón de toda persona. Gracias, don Mario, por acompañarnos. Gracias a usted, Padre Simeón, y a ustedes feliz domingo. Vamos a invocar la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Feliz Amén. domingo para cada uno de ustedes.